Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Montenegro y voy a presentar el proyecto Optimiza Gastos, implementación de un sistema no-code de clasificación automática de facturas y gastos mediante IA para pymes en Ecuador. El problema o necesidad detectada. Las pymes en Ecuador presentan dificultades en la gestión contable debido a la clasificación manual de gastos, lo cual es un proceso repetitivo, lento, propenso a errores humanos, lo que afecta la eficiencia administrativa y la toma de decisiones financieras. Según Ocampo, aunque el 75% de las pymes de la Sierra en Ecuador utiliza herramientas contables digitales, el 45% emplea únicamente programas básicos como el Excel, el 32% utiliza sistemas contables especializados y un 17% realiza su contabilidad de forma manual. Estos datos evidencian que hay una proporción significativa de empresas que mantienen procesos poco automatizados, incrementando la carga operativa y reduciendo la eficiencia en la gestión de gastos. El objetivo general, desarrollar un flujo de trabajo práctico y no code que utilice herramientas gratuitas de inteligencia artificial para automatizar la clasificación de gastos a partir de documentos de entrada, como facturas y recibos, mejorando la eficiencia administrativa de una pyme. Objetivos específicos. Número uno, investigar y seleccionar herramientas de IA gratuitas capaces de realizar procesamiento de lenguaje natural o reconocimiento de texto. Número 2, diseñar una estrategia de prompts robusta para extraer el concepto de gasto y asignarle una categoría contable predefinida. Número 3, demostrar la funcionalidad del sistema con una tabla de resultados que clasifique al menos 10 ejemplos de gastos. La justificación del proyecto en relación con la carrera. El proyecto responde a una necesidad real de las pymes ecuatorianas en el ámbito de administración de empresas. La gestión eficaz de los recursos es la base de la rentabilidad y la clasificación manual es una ineficiencia operativa que consume tiempo. La solución propuesta con IA permite, número uno, eficiencia operativa, liberando el capital humano de tareas repetitivas para enfocarlo en el análisis financiero estratégico. Número dos, decisiones oportunas, que al clasificar los gastos de manera inmediata se pueden generar reportes casi en tiempo real, lo que permite al administrador identificar desviaciones presupuestarias y aplicar correcciones ágiles. Número 3, innovación accesible. Demuestra que las soluciones de la IA de alto impacto no requieren de grandes inversiones, haciendo que la tecnología disruptiva sea accesible para todos y en especial para las pymes. Las herramientas de IA utilizadas, se utilizó una combinación de herramientas gratuitas de IA para crear este flujo de trabajo. Comenzamos con ChatGPT Free, el cual es utilizado como motor de clasificación de IA gracias a su capacidad de procesamiento del lenguaje natural. Es clave para interpretar el texto de gasto y clasificarlo según las reglas del programa. Número 2, el Google Lens, que es utilizado en la etapa de OCR, que es reconocimiento óptico de caracteres. Convierte la imagen de la factura física o digital en texto, el cual la IA es capaz de procesar. Y el número 3, el Google Sheets, que fue como nuestra base de datos. Es una plataforma utilizada para la entrada, registro y salida de datos. Actúa como el dashboard administrativo, donde se registran los resultados clasificados por la IA. La estrategia de prompts utilizados. Es importante que antes de explicar este punto, para crear un prompt maestro, se necesitan de ciertas características. Las características que se le dio a este prompt es, actúa como, que vendría a ser el rol que se le va a dar a la inteligencia artificial, la tarea, las categorías a utilizar y por ende las reglas, el formato de respuesta y el concepto de gasto. Analicémoslo un poco más. Actúa como un contador experto en pymes de Ecuador y un motor de clasificación de datos. Tarea, clasifica el concepto de gasto proporcionado en una sola de las siguientes categorías tributarias y contables. Categorías a utilizar. Obligatorio, utilizar solo una. ¿Por qué se dice utilizar solo una? Porque al poner en la tarea que está arribita, estamos diciéndole al ChatGPT que lo que va a hacer es analizar en línea, no en lote. El formato de respuesta. Tu respuesta debe ser estricta y solo contener el número y el nombre de la categoría, sin explicaciones ni texto adicional. Concepto de gasto. Aquí se pega el texto extraído del documento. Ejemplo, consumo de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre. Monto 85,50. Proveedor, empresa eléctrica Quito.
Las capturas de pantalla. Como podemos observar, hemos pegado el prompt maestro, que está en la primera captura. Y en la segunda captura podemos evidenciar más o menos la respuesta que ChatGPT nos dijo, categorías oficiales que vamos a utilizar. Entonces, como primer paso, la inteligencia artificial pudo entender el prompt maestro que colocamos. La factura, que en este caso fue una factura digital, va a ser nuestro punto de referencia. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar en este caso la descripción de gasto y ya vamos a saber qué respuesta nos da la IA. En esta captura de pantalla, antes de comenzar el proceso, colocamos la imagen en el Google Lens, el cual, como dijimos anteriormente, es una herramienta que puede extraer el texto y ponerlo en la herramienta que es Google Sheets, la cual podemos evidenciar aquí. Literalmente, extrajo el texto, lo copiamos tal cual y lo colocamos en nuestra base de datos. Es importante que, según el punto que dije anteriormente, nosotros también tenemos que clasificar. En este caso, lo que hicimos es poner un ID, que es el identificador. En este caso, vamos a poner los números. Como podemos observar aquí, colocamos los números y nosotros extrajimos el concepto de gasto o descripción de gasto, como quieran decirlo. Ya. Em, sí, Anteriormente yo dije que en verdad el ChatGPT iba a clasificar por línea y no por lote. Y aquí podemos observar esta partecita que dice aquí, compra de toner para impresora y paquetes de papel A4, literalmente es em, para analizarlo en línea. Entonces, el prompt maestro fue generado y después del prompt maestro yo envié esta partecita que dice compra de toner por impresora y paquetes de A4, la cual es la categoría que el ChatGPT nos tiene que dar. ¿Y qué respuesta nos dio? Gastos de operación. Y así sucesivamente fuimos colocando las descripciones de gasto y el ChatGPT nos fue clasificando, es decir, el siguiente fue gastos de operación, el siguiente campaña, gastos de marketing y ventas. Así sucesivamente, y nos dio cuáles son las categorías de cada descripción de gasto ingresado. Dentro de las variantes de PROM utilizadas, lo que se intentó aquí es asegurar precisión y consistencia de los resultados que se desarrollaron en las variantes complementarias del PROM maestro, que permiten validar y corregir errores en las clasificaciones cuando es necesario. Por ejemplo, aquí, prompt de verificación de categoría. Verifica si la categoría asignada al siguiente gasto es coherente con su descripción. Si es correcta, responde categoría validada. Si no, indica cuál es la correcta y responde únicamente con el número y nombre de la categoría. Verán, en este caso, en el primero, lo que se trata de hacer es verificar que la categoría sea adecuada. Estas variantes que se desarrolló fue con el propósito de corregir y que que la información sea adecuada. Entonces, en este caso, la primera categoría, lo que se trata de hacer es que se valide que la información esté correcta y adecuada. En el segundo prompt es de corrección de errores, lo cual se va a intentar que se corrija la información. Y en el tercer prompt es prompt para clasificación en lotes, lo que les decía anteriormente. Nosotros tenemos básicamente, y lo voy a explicar con capturas, este es el prompt de verificación de categoría. Entonces yo le coloqué aquí el prompt. Entonces el ChatGPT me dijo, por favor envíame la descripción de gasto. Entonces yo le envié em, la descripción de gasto y la categoría asignada que el ChatGPT me envió. Por eso me dice categoría validada. ¿Por qué? Porque quiere decir que está correcto y que la inteligencia artificial aprueba que en verdad la categoría es la adecuada. La número 2 es la prompt de corrección de errores, en la cual envió el prompt y después envío la descripción de gasto más la categoría asignada. En este caso, como quería probarle, obviamente me equivoqué. Entonces yo puse la descripción de gasto y la categoría asignada puse una que no era. Entonces el ChatGPT me dijo, es gastos de operación, porque fue a corregirlo que estaba mal la categoría asignada. Y en este, que es el prompt para la clasificación en lotes,
procesamiento múltiple, es importante, como decía anteriormente. En el primer prompt, en el prompt maestro, se establece el prompt, pero en una sola línea. Entonces, por eso yo envié el concepto de gasto. Pero en este caso, yo estoy colocando en esta partecita de aquí el prompt que quiero que, sí, me clasifique en lote. ¿Qué significa esto? Que voy a enviar más de una sola descripción para que la inteligencia artificial me lo clasifique. Y la respuesta al prompt enviado es justamente las clasificaciones aquí. A primera vista, ustedes pueden decir está mal porque está diferentes números. No, básicamente lo más importante en esta parte es que esté adecuadamente clasificado. Entonces, el ChatGPT nos arrojó la información adecuada. La metodología y construcción y mejora del prompt. En esta parte podemos decir que el prompt maestro se desarrolló mediante un proceso iterativo, lo cual se definieron categorías contables, se realizaron pruebas iniciales con ejemplos de facturas. Luego el prompt fue ajustado progresivamente para resolver problemas detectados, ambigüedad en ciertos conceptos, respuestas extensas o clasificaciones inconsistentes. Cada interacción mejoró la claridad de las instrucciones, la precisión de los datos y la estandarización del formato hasta obtener un prompt estable, confiable y replicable para cualquier usuario sin conocimientos técnicos. Dentro de las metodologías de construcción y mejora del prompt, y algo que detecté es que la inteligencia artificial, incluso a veces cuando ya tienes un prompt, te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar más recomendaciones. En este caso me dijo, prompt maestro final recomendado y me dio cómo quedaría de mejor manera. Entonces, de esa manera le fuimos perfeccionando para colocarle y se quede el prompt definitivo que fue mostrado anteriormente. Incluso aquí, tal cual, desde el principio, como les dije, rol, tarea, clasificación, reglas, formato de respuesta y concepto de gasto fue generado y perfeccionado por la IA. Incluso en esta conversación también me fue detectando los errores a corregir. Em, de- Identificaba el error y a su vez me daba una corrección que sería como la mejora. Entonces, de esa manera nosotros fuimos perfeccionando los prompts y colocarlos en el archivo final para el prompt. Ya. Eso es como les decía, de igual manera, en cada interacción fue posible mejorar los prompts. El ChatGPT también te explicaba cómo mejorar, qué hacer mejor para que te quede bien estructurado y de esa manera sea incluso más fácil para que la IA te pueda generar las respuestas que necesitas y a su vez te generaba varias opciones de prompt que podrías seleccionar según tu conveniencia y lo que querías mejorar para el propósito inicial. Luego, voy a presentar también el proceso de trabajo con herramientas utilizadas. Por ejemplo, nosotros empezamos de la siguiente manera. Empezamos con nuestra factura física o digital, luego la pasamos al Google Lens, en donde se captura la imagen y se extrae el texto. Pasamos al ChatGPT con el prompt maestro, en donde se interpreta el concepto y se asigna la categoría. Luego pasamos a Google Sheets, en donde registramos concepto, valor, categoría, se consolidan los datos y después un análisis y el reporte, que esa le servirá a las pymes, por ejemplo, para realizar gráficos de distribución, control de presupuesto y toma de decisiones. Lo cual, para una pyme que está haciendo esto, incluso integrándole con otra inteligencia, puede generar reportes y análisis de manera mucho más adecuada. En esto de los casos especiales, eh, mostramos cómo se manejan los casos especiales, usando prompts de verificación y corrección para asegurar resultados consistentes. En estos casos especiales, se intentó utilizar, como los vimos anteriormente, en el caso de que hubiera errores, cómo se puede mejorar, se corregir los errores, analizar más información, entre otros. Las conclusiones y aprendizajes. Aprendimos sobre las limitaciones del sistema, ya que no sustituye un sistema de contabilidad formal
ni mucho menos la labor de un profesional contable. No clasifica documentos de mala calidad y en un trabajo futuro se puede implementar la carga masiva de facturas para mejorar la escalabilidad del sistema, integrar APIs gratuitas para automatizar el flujo de información y generar reportes automáticos mensuales para análisis y control de gastos. Las conclusiones y recomendaciones es la viabilidad no code. Se concluye la viabilidad para resolver estos problemas administrativos complejos utilizando estas herramientas de IA, haciendo que la innovación sea accesible para todas las pymes. La eficiencia comprobada. El proceso automatizado demostró ser instantáneo, consistente y lo cual elimina la ineficiencia de la clasificación manual. Aprendizaje clave, el prompt como interfaz. El principal aprendizaje es que la investigación y la construcción de prompts se convierte en una habilidad esencial para que el administrador, siendo la nueva forma de programar la lógica empresarial en las herramientas de IA. Recomendaciones. La IA puede y permite automatizar las tareas repetitivas. De esta manera se reduce la carga operativa y libera tiempo para actividades estratégicas. Otra recomendación es poder crear más espacios de aprendizaje de las mismas, ya que es uno de los factores que limitan el uso de las pequeñas y medianas empresas del país. Por último, podemos mencionar que integrar Google Sheets con AppSheet para automatizar los reportes y ampliar categorías contables. Muchas gracias. Eso fue toda la presentación.